Hay películas que nos llevan a lugares imposibles, mundos donde nada tiene sentido, pero todo encaja en su propia manera, donde los relojes van al revés y los gatos desaparecen. La locura es parte del paisaje. Pero, ¿qué pasa cuando volvemos a esos mundos después de haber crecido? ¿Siguen siendo mágicos o se volvieron más oscuros de lo que recordábamos? Soy Iván Baez y hoy hablamos de Alicia en el País de las Maravillas. Han pasado 13 años desde la última vez que Alicia estuvo en el País de las Maravillas, aunque ella no lo recuerda. Ahora es una joven de 19 años atrapada en una vida que no siente suya y presionada para casarse con un hombre al que no ama. Pero cuando un misterioso conejo con chaleco aparece enfrente a ella, su destino cambia por completo. Siguiendo al conejo blanco, Alicia cae una vez más en la madriguera y regresa a un mundo que le resulta extrañamente familiar, pero también diferente. El País de las Maravillas está bajo el dominio de la tiranía de la Reina Roja, que ha impuesto su gobierno con un puño de hierro, literalmente. Las criaturas que alguna vez fueron sus amigas ahora la ven como la elegida para acabar con la Reina Roja y restaurar el equilibrio junto a la Reina Blanca. Alicia, sin recordar su pasado en este mundo, se enfrenta a la duda de si realmente es la persona que todos esperan que sea. En su camino, se encuentra con viejos conocidos como el sombrero loco, la oruga azul y el gato Chesty, mientras intenta descifrar su verdadero propósito. La historia de Alicia en el País de las Maravillas sigue una estructura clásica del viaje del héroe, pero con un giro. Alicia no está descubriendo un mundo nuevo, sino que recordando uno que ya conoció. A diferencia de la novela original de Lewis Carroll, que tenía una trama más caótica y episódica, la película de Tim Burton le da un arco narrativo más definido, donde Alicia debe aceptar su identidad y tomar una decisión sobre su destino. La película también juega con la idea del destino y la profecía. Desde el inicio, todos tienen claro que Alicia es la elegida, pero ella misma duda de su papel en la historia. Esto genera un conflicto interno que la acompaña a lo largo de la película. ¿Está destinada a ser la heroína o puede elegir su propio camino? Otro punto interesante es cómo la película mezcla elementos de los dos libros de Carroll, las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y a través del espejo, y lo que Alicia encontró ahí, dándole a la historia una estructura más lineal y con un clima claro en la batalla final. Sin embargo, en este proceso, la esencia absurda y fragmentada del material original se pierde un poco, reemplazada por una narrativa más convencional de fantasía épica. Al nivel de ritmo, la película tiene momentos donde la historia avanza de forma fluida, pero también tramos donde se detiene para escenas más visuales que narrativas. Hay diálogos que explican demasiado lo que está pasando en lugar de dejar que el espectador lo descubra por sí mismo, algo que puede hacer que la película se sienta más predecible a comparación de la obra original. Sin embargo, este enfoque también tiene su mérito. A darle a Alicia un arco de transformación más clara, la historia se vuelve más accesible para quienes no están familiarizados con los libros. Su viaje no es solo físico, sino también emocional, pasando de ser una joven confundida a una mujer que toma sus propias decisiones. Si hay algo en lo que Tim Burton no falla, es en darle identidad visual a sus películas, y Alicia en el País de las Maravillas no es la excepción. Desde el primer momento, su sello está en cada rincón del País de las Maravillas: colores saturados, paisajes retorcidos y personajes con rasgos exagerados que parecen sacados de una pintura de pesadilla. Uno de los mayores aciertos de la película es cómo usa el diseño de producción y los efectos visuales para hacer que el mundo de Alicia se sienta tanto mágico como perturbador. La estética gótica de Burton se presenta en todo, desde el vestuario hasta los escenarios, y aunque algunos elementos pueden sentirse artificiales por el abuso del CGI, el resultado final sigue siendo una experiencia visualmente impactante. El contraste entre el mundo real y el País de las Maravillas es otro punto clave. En el inicio, la paleta de colores es apagada y dominada por tonos tierra, lo que hace que el salto al mundo fantástico sea mucho más llamativo. Es un truco que Burton ya ha usado antes, como en el joven mano de tijera, donde el mundo normal se siente más rígido y sin vida a comparación con el reino de la fantasía. En cuanto a la puesta en escena, Burton juega mucho con los ángulos y las perspectivas para hacer que el mundo de Alicia se sienta inestable. Desde los cambios del tamaño de los protagonistas hasta los encuadres torcidos, todo contribuye a la sensación de que estamos en un lugar donde las reglas de la lógica no se aplican en todo. Un punto donde la película puede dividir opiniones es en el uso del CGI. Si bien permite crear un mundo visualmente impresionante, hay momentos en los que se siente sobrecargado, haciendo que algunas escenas parezcan más un videojuego que una película en live action. Esto es algo que se nota especialmente en personajes como el sombrero loco o la reina roja, cuyos rostros fueron alterados digitalmente para enfatizar sus rasgos, con resultados que pueden ser tanto fascinantes como inquietantes. Si hay algo que Alicia en el País de las Maravillas tiene de sobra, es un desfile de personajes excéntricos. Desde Alicia hasta la Reina Roja, cada uno tiene su propia personalidad marcada y un diseño que refuerza su esencia dentro de la historia. Ahora, ¿cómo funcionan en conjunto? Mia Wasikowska le da a Alicia un aire más serio y melancólico en comparación con versiones anteriores. Ya no es la niña curiosa del cuento original, sino una joven que está tratando de encontrarse a sí misma en un mundo que constantemente le dice qué hacer. Su interpretación es contenida, sin grandes explosiones de emoción, lo que puede hacer que su personaje se sienta un poco plano en algunos momentos. Sin embargo, funciona dentro del tono de la película, ya que es un contraste con el caos de ese mundo. Johnny Depp hace lo que mejor sabe hacer: darle vida a personajes extravagantes. Su sombrero loco es una mezcla de locura, ternura y cierta tristeza subyacente. Aunque su diseño, con los ojos agrandados digitalmente y el cabello naranja eléctrico, puede ser un poco excesivo, Depp logra darle humanidad con su interpretación. Sin embargo, su presencia es tan fuerte que en algún momento parece que la historia gira más en torno a él que a Alicia, lo que no deja de ser un problema. Helena Carter cerró la película con su interpretación de la Reina Roja. Su personaje es una combinación de crueldad infantil y comicidad absurda, lo que hace que sea memorable de su primera aparición. Su
enorme cabeza y su actitud caprichosa la convierte en una villana divertida y exagerada, perfecta para este tipo de historia. Anna Hathaway interpreta a la Reina Blanca con un aire de delicadeza y gracia casi forzada, lo que genera un efecto extraño. Su personaje parece sacado de una película distinta, con gestos exageradamente etéreos y una presencia que, si bien es intencionalmente opuesta a la Reina Roja, a veces la hace sentir desconectada del resto de la historia. En general, las actuaciones son sólidas dentro del tono extravagante de la película, pero en alguna selección de diseño y caracterización puede hacer que ciertos personajes se sientan más una caricatura que un personaje real. Si hay algo que Tim Burton sabe hacer es hacer mundos que parecen sacados de un sueño o de una pesadilla. Y en Alicia en el País de las Maravillas se nota que hay mucha influencia detrás de su visión. Para empezar, esta película lleva la marca visual de Burton en todos lados. Escenario gótico, personajes con ojos grandes y expresiones exageradas, un uso muy marcado de la paleta de colores con contrastes fuertes entre tonos fríos y cálidos y por supuesto su obsesión con lo macabro pero encantador. Hay momentos que recuerdan mucho al extraño mundo de Jack, aunque esta película no la dirigió él. También se pueden ver similitudes con El cadáver de la novia, sobre todo en el diseño de los personajes y la sensación de estar en un mundo que es bello y perturbador a la vez. Más allá de Burton, la estructura de la película sigue el esquema clásico del viaje de héroe, con Alicia como protagonista que, al inicio, rechaza su destino, pero termina abrazándolo. En ese sentido recuerda películas como El Mago de Oz, donde una joven es transportada a un mundo fantástico lleno de personajes extraños y debe encontrar su propósito antes de volver a casa. También hay ecos de la crónica de Narnia, El León, la Bruja y el Ropero, con la Reina Blanca y la Reina Roja representando una especie de dualidad entre el bien y el mal, al estilo de Aslan y la Bruja Blanca. La idea de una batalla final para restaurar el orden del reino es un tropo muy usado en el cine de fantasía moderno, y acá se siente como una mezcla entre El Señor de los Anillos y Harry Potter. El uso del CGI en esta película es una clara muestra de la tendencia del cine de principios de los 2010, a confiar demasiado en los efectos digitales. Esto le acerca a otras películas como Avatar, Charlie y la fábrica de chocolates y La Brújula Dorada, donde la creación de mundos artificiales es impresionante a escala, pero a veces resta autenticidad en la historia. Si bien la película de Burton es más oscura que otras versiones de Alicia en el País de las Maravillas, hay otro medio que llevó este concepto aún más lejos, el videojuego Alice Madness Returns. En este juego, Alicia no es solo una joven confundida, sino una persona traumatizada que navega por un país de las maravillas completamente retorcido, lleno de violencia y simbolismo psicológico. La estética del juego, con su mezcla de lo macabro y lo elegante, se siente muy en la línea de la visión de Burton. De hecho, hay quienes argumentan que si la película hubiera abrazado por completo ese tono oscuro y perturbador, en lugar de quedarse a medio camino entre lo infantil y lo gótico, podría haber sido mucho más memorable. En resumen, Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton bebe de muchas fuentes, desde el cine clásico de fantasía hasta las tendencias digitales de su época, pasando por el estilo gótico que ha definido gran parte de su filmografía. Cuando se estrenó Alicia en el País de las Maravillas en 2010, la estética quedó bastante dividida. Por un lado, fue un éxito rotundo en taquilla, superando los $1.000 millones y convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de su época. Pero por otro lado, muchos críticos le vieron como una oportunidad desperdiciada, con un guión flojo y una sobrecarga de CGI que le quitaron personalidad. Más allá de la recepción mixta, Alicia marcó el inicio de una tendencia que Disney explotaría al máximo: los remakes live action de sus clásicos animados. Después de su éxito llegaron Maléfica, El Libro de la Selva, La Bella y la Bestia, Aladdin y El Rey León. Se podría decir que sin Alicia en el País de las Maravillas, la fiebre de los live action de Disney no habría explotado de la misma manera. Si algo que define la producción de Alicia en el País de las Maravillas es su ambición visual y técnica. Tim Burton decidió que gran parte de la película se filmara en pantalla verde, con los actores interactuando con escenarios creados digitalmente. Esto le dio un nivel de libertad creativa casi absoluto, pero también resultó un estilo visual que no siempre se siente natural. La película se filmó en el estudio de Los Ángeles y Londres, utilizando cámaras digitales Sony F23 que en ese momento eran lo más avanzado en cinematografía digital, a diferencia de otras películas de la época que todavía usaban celuloide. Burton optó por lo digital para facilitar la integración con los efectos visuales y garantizar una coherencia en la iluminación. Uno de los mayores desafíos fue la integración entre los actores y los elementos CGI. Por ejemplo, Johnny Depp y Helena Carter actuaron en set con mínimos elementos físicos, dependiendo en gran parte de la imaginación y la dirección de Burton para reaccionar a un mundo que aún no existía. En el caso de Carter, su cabeza fue ampliada digitalmente para dar un aspecto más caricaturesco, mientras que Anna Hathaway fue filmada con un resplandor constante que la hacía parecer etérea. El diseño de producción estuvo a cargo de Robert Stromberg, quien ya tenía experiencia en mundo fantástico con Avatar. Acá se nota su influencia en la creación de paisajes con una estética pictórica, donde cada escenario parece sacado de una ilustración de un cuento de hadas, pero con un giro oscuro y gótico típico de Burton. El vestuario diseñado por Colin Atwood también juega un papel clave con la construcción del mundo. Atwood creó una mezcla de trajes victorianos con elementos exagerados y colores vibrantes que reflejan la personalidad de cada personaje. El sombrerero, por ejemplo, tiene un atuendo desgastado pero lleno de textura, mientras que la Reina Roja usa un vestido con formas voluminosas que refuerzan su autoridad y excentricidad. En términos de producción, Alicia en el País de las Maravillas es una muestra de avance en el cine digital de la década de 2010. Es una película que apostó por la tecnología para dar vida a un mundo imposible en la realidad, aunque con el riesgo de hacer que algunos elementos se sintieran más artificiales que mágicos.
A veces siento que la realidad es una trampa disfrazada de certeza. Nos dicen qué es verdad, qué es normal, qué caminos tomar, pero en el fondo todo se siente como un tablero donde las reglas ya están escritas y nosotros solo movemos las piezas. ¿Y si todo esto no es más que un sueño del que todavía no despertamos? Alicia cae. Se pierde en un mundo que no sigue ninguna lógica, pero y si el problema no es que ahí nada tenga sentido, sino que acá fingimos que todo lo tiene. Nos acostumbramos a los relojes que nos corren, a los caminos que nos marcan, a la sensación de estar siempre un poco perdidos, pero sin poder preguntarnos demasiado. En ese viaje sin dirección, Alicia se enfrenta a la locura, al absurdo, a la persona de sí misma que nunca imaginó. Es como si en cada paso el mundo se desarmara y volviera a amarse de otra forma. Como si la identidad no fuera algo fijo, sino un constante juego de sombras y reflejos. Tal vez la gran mentira sea que solo hay un camino, una única respuesta, una sola forma de ser. Tal vez estamos atrapados en una vigilia eterna, repitiendo los mismos días como autómatas, sin darnos cuenta que podríamos elegir algo distinto. Porque si hay algo que en el País de la Maravilla nos enseña, es que las reglas no existen más allá de quienes las sigue, que la realidad no es más que un truco bien contado. Entonces me pregunto, ¿qué pasaría si dejáramos de aceptar el mundo como nos lo dan? Si nos atreviéramos a desafiarlo, a romper lo impuesto, a ser como Alicia, quien decía en su propio camino, aunque eso signifique perderse primero. Quizás ahí esté la verdadera libertad, quizás ahí, en el borde del delirio, es donde despertamos de verdad. Muchas gracias por ver el video, no se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos la semana que viene.